Recibimos a José Luis Bour, economista jefe de Fiel. José Luis, gracias por venir esta mañana. Y también recibimos a un alicaído Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, con un Boca que, es cierto, no te da las mejores noticias. No, no da las mejores noticias. Pero bueno, uno se va acostumbrando, hace economía, así que imagínate que en este país uno se acostumbra a que las noticias no sean lo mejor que uno espera. Y si soportás eso, puedes soportar cualquier cosa. Por supuesto. Juan Luis nos va a explicar. Eso te iba a decir, Juan Luis, hablando de soportar. De Boca no, ¿eh? No, de Boca no. Pero se conocían indicadores sí. laborales, siempre con polémica, siempre con objeciones de acuerdo a quién cuenta y cómo, pero intentando salir de esa discusión. ¿Qué es lo que están diciendo hoy los números en algo tan sensible como es el trabajo en la Argentina? Yo creo que en general lo que están diciendo es que en un año como el año pasado, que hubo recesión, la caída de la actividad fue más de 2%, uno no podía esperar una situación de empleo buena. Indican que en el cuarto trimestre las cosas estaban muy parecidas al tercer trimestre, sé que no hubo una profundización de los problemas de empleo. Eso se marca en lo que se llama la tasa de empleo. La tasa de empleo del cuarto trimestre es la misma que el tercero. ¿Qué es la tasa de empleo? La tasa de empleo, es el porcentaje de población que está ocupada. Entonces, si no cambió, significa que no empeoraron las cosas en un año bastante malo. Sí cayó la tasa de desempleo, o sea, la cantidad de gente desocupada, pero eso simplemente porque cayó el número de personas que buscan trabajo. ¿Por qué hay gente que deja de buscar trabajo? Hay muchas razones. En los medios apareció el efecto desaliento, es decir, bueno, no encuentro trabajo, no salgo a buscar. Pero bueno, eso es una forma, es parte de la explicación que en este caso puede ser bastante razonable. Digamos, lo que uno tiene que saber es que cuando la actividad económica repunte, esa gente probablemente vuelva al mercado. Y por lo tanto es posible que vos tengas un aumento de actividad económica con más empleo, pero que la tasa de desempleo no se mueva. Esas cosas pasan. ¿Okay? Pero yo diría, lo que dicen los números de empleo es que la situación del cuarto trimestre ya mostraba que la cosa no había empeorado. Y eso es un buen indicador. No será el mejor en el sentido que uno esperaría una mejora, pero bueno, con recesión no podías esperar algo diferente. Walter. ¿Y es parejo el escenario laboral en todo el país o hay una diferencia en lo que está pasando en las grandes ciudades a lo que se está viendo en los sectores rurales con la mejora del campo? No, está claro que hay diferencias. La zona pampeana de Argentina está mejor. De hecho, la zona pampeana tiene aumento del empleo. Y cuando digo zona pampeana me refiero a las ciudades de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, no necesariamente Córdoba capital, pero sí parte de Córdoba. Toda esa región donde hay indicadores de empleo, hay mejora del empleo. Quiero decir, mejora significativa. Es decir, a veces se dice que el campo no tracciona el empleo. Bueno, no es tan así. El campo, en este caso, en un año de recesión en la Argentina, como el campo estuvo yendo para arriba, hubo aumento de empleo. Regiones donde en cambio no se ve el aumento del empleo, y sí, hay muchas regiones, sobre todo, yo te diría, el nordeste del país, de Misiones para abajo, Corrientes, algo de Entre Ríos, un poco Chacos, Santiago del Estero, Formosa, y algunas regiones de la cordillera, donde uno también tiene que entender que en Argentina hay muchos problemas que no están resueltos, que va a tardar mucho en resolverse, el tema de los costos logísticos, es decir, costos logísticos me refiero a que vos producís en Neuquén o en Mendoza o en Río Negro y tenés que trasladar tu producto desde allí hasta el puerto. Bueno, eso es muy caro acá. Es muy caro porque los trenes no andan, los trenes vienen mal desde hace unos cuantos años y realmente terminaron de descarrilar, digamos, el tren de carga, porque el costo del camión es muy caro. Preguntale al sindicalista apropiado o a quien sea de por qué el costo del camión es caro, porque tenés todo tipo de interrupciones a veces en la ruta, llámale si querés piquete o lo que fuere, porque los costos en Argentina son en general muy elevados. Entonces, todo eso hace que los productores que están muy lejos del puerto tengan costos muy altos. Se conoce, por ejemplo, este tema que traer un container desde Rotterdam, desde Europa, es mucho más caro que traerlo de la provincia de Salta. Más barato. Sí, es mucho más barato que traerlo de la provincia de Salta. O sea,
El costo en Argentina es muy alto. Es todo un tema importante, el tema logístico, que es un tema de competitividad argentina, y que hace que algunas regiones del interior no puedan beneficiarse del todo de la recuperación que tengan otras. Por ejemplo, eso es lo que se ve, eso es lo que se traduce también en empleo, en cuestiones de empleo. Regiones que mejoran, regiones que empeoran. Cada vez que hablamos de costo laboral, los trabajadores un poco nos agarramos fuerte de la mesa porque se sabe que a veces, a mi juicio erróneamente, se involucra el salario como un costo dentro de eso y muchos empresarios van justamente a la baja de salarios para tratar de volver a sus productos más rentables. ¿Qué está pasando en Argentina respecto a esto? A ver, el costo en el muy corto plazo, si vos tenés que bajarlo de aquí a mañana, sin duda si bajás el salario, bajás el costo. Pero esa baja de costo es una baja transitoria que no le sirve a casi nadie. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de bajar costos laborales, no habla de bajar salarios, habla de tener una economía competitiva. Economía competitiva significa una economía que tenga costos bajos, costos unitarios bajos. Significa que vos puedas tener trabajadores que trabajen. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vos tenés un camión que tiene que hacer una cantidad de vueltas por día, si el camión hace 2 vueltas por día, tiene una determinada productividad. Si por alguna razón, llamarle problemas de piquetes de tránsito, lo que fuera, en lugar de 2 vueltas hace 1 vuelta por día, la productividad del camión es la mitad. ¿Ok? Bueno, okay. De esto está lleno la Argentina, de este tipo de problemas. ¿Hay problemas además laborales, aparte de la logística? Sí, hay muchos. Los gremios te ponen en general muchos problemas para que haya multifuncionalidad de una persona. Es decir, no, tal persona ha sido designada para descolgar el pizarrón. No es la persona que puede correr el pizarrón de esta oficina a la oficina de al lado. Te puedo dar cantidad de ejemplos de este tipo de cosas que son normas sindicales, normas de convenios colectivos, que pretenden beneficiar a los trabajadores, pero que en el fondo le bajan la productividad. Y una economía de baja productividad tiene bajos salarios. O sea, a ver si queda claro esto. El salario de una persona está en función de lo que puede producir, no de la cara del patrón, de lo que puede generar esa persona. Y cuanto menos genera, es probable que menos salario genere. Argentina tiene un déficit enorme en esto, tiene una informalidad laboral enorme. Con informales vos no podés tener mucho salario porque la informalidad te da poca productividad. Entonces, esto en general planteado, bueno, cuando te vas al caso de la industria que vende al exterior, tiene no solo los problemas en general, sino tiene que, bueno, definir sus salarios con los obreros, etc. Algunos sindicatos te ponen salarios que hacen no competitiva la producción. Voy a ser muy claro en esto por si le queda duda a alguno. Es el caso petrolero. Vos tuviste salarios en el sector petrolero que estaban asociados a la idea de que podías tener precios del petróleo de $100. Pero el petróleo no vale $100, vale un poquito menos. ¿Ok? Y entonces vos tenés que ayornarte a esa situación o ser muy competitivo. Bueno, lo que se ha elegido es tratar de cambiar un poco los convenios colectivos para que los trabajadores puedan ser un poco más productivos, más eficientes en la producción. Porque si no, no vas a tener vaca muerta. En otros términos, vas a tener vaca muerta, enterrada. Nunca vas a sacar 1 litro de petróleo. Para sacar 1 litro de petróleo, tenés que tener una producción o un sector que sea eficiente. Y eso es lo que se está tratando de ver a través de la reforma de algunos convenios colectivos. Walter. ¿Cómo trasladás el tema de vaca muerta ahora al sector automotriz? Se está hablando también del sector de la construcción, de algunos otros sectores en los cuales la economía podría llegar a dar señales de recuperación si es que hay alguna modificación de los convenios. Mira, seguramente hay sectores que podés hacer algo de esto porque, digamos, los convenios colectivos son por sector. La aproximación sectorial no es necesariamente la mejor, porque es como que vos estás eligiendo a quién va a ganar en todo esto. Y elegir ganadores a veces significa elegir perdedores, ¿no es cierto? Porque elegís a quién gana, bueno, estás dejando de lado a los que pierden. Entonces, esa estrategia, personalmente, no, digamos, en general los economistas no la ven como la mejor estrategia, pero en una situación donde vos querés que las cosas se vean rápido, se vean por la gente, vos elegiste a los petroleros, ahora elegís a las automotrices, eventualmente algún otro sector, y tratás de combinar alguna reforma de convenios colectivos con algún tipo de
subsidio, incentivo, etc. Todo eso es transitorio. Todo eso es transitorio. Lo que no es transitorio eventualmente es la reforma del convenio. Eso podría no ser transitorio y eso podría darte una mejora. La pregunta que tenés que hacerte es si vos querés que mejore el complejo automotriz, si vos tenés que pensar en las terminales o si tenés que pensar en las terminales y los proveedores. Y si hablas de los proveedores, ¿hasta qué nivel vas? ¿Vas al fabricante de neumáticos? ¿Vas al fabricante de válvulas en Rafaela? ¿Vas al fabricante de correas? Es decir, ¿hasta dónde llegás para que el complejo en su conjunto sea más competitivo? En última instancia, ¿vas al transporte y la logística para que una vez que producís el auto, el costo de transporte del auto no te saque en la competencia internacional? O sea, en realidad la aproximación siempre tiene que ser global, es decir, tratar de bajar los costos para todos, no para uno. Porque cuando lo bajás para uno, normalmente, como no te va a alcanzar, vas a tener que hacer, te diría yo, casi una barbaridad en ese sector para bajar costos y lograr una mejora. Pero bueno, digamos, la aproximación de corto plazo es hacer algo con los automotrices. En la construcción va a recuperar, yo creo que casi sin necesidad de muchos cambios, porque vos venís de una caída muy fuerte y deberías tener una recuperación fuerte en construcción. Ahora, yo recuerdo ya en el año 2000 probamos con leyes laborales un poco más flexibles, inclusive votadas por el Congreso, también en un contexto recesivo, y eso no trajo empleo. No, hay que ser cuidadoso con las reformas siempre. Uno no puede, por ejemplo, vamos a poner un caso. Yo te digo, bajemos los impuestos al trabajo. Bajemos los impuestos, de hoy a mañana los bajamos. Bueno, pero yo bajo los impuestos al trabajo en un contexto donde tengo un déficit fiscal. Bueno, ¿cuánto vamos a discutir cuánto es el déficit fiscal en la Argentina? ¿6, 7%? Okay. No solamente el déficit primario, sino el déficit total, el global. Cuando vos tenés un déficit fiscal de 6, 7%, probablemente nadie te crea que vos vas a bajar los impuestos al trabajo en forma permanente. Y la verdad tienen toda la razón del mundo para no creerte. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos bajas impuestos en un contexto de baja actividad económica y de alto déficit fiscal, la cuestión es que la pregunta es cómo te vas a financiar. Entonces, una cosa es bajar impuestos cuando vos tenés una situación fiscal sostenible, y otra cosa es hacerlo cuando vos no la tenés. Una cosa es hacer una reforma de pensiones, como se hizo en los 90, cuando vos tenías déficit fiscal, y otra cosa es hacerla como hicieron los chilenos en su momento, que tenían un superávit fiscal de 4 puntos del PBI. No sé si soy claro. Lo que quiero decir es, vos tenés que tener condiciones para reformas que sean creíbles, que se pueden sostener en el tiempo. Si no, las reformas que vos hacés no se creen. Te aparecen los oportunistas que van a aprovechar de corto plazo esa reforma y después, a lo largo del tiempo, no vas a ver ningún resultado. Para tu punto de los 2000, bueno, hubo alguna baja de impuestos que fue baja, después la subo, después la baja. La Argentina tiene una experiencia de baja y suba de impuestos, el término es espantosa. Es espantosa porque si vos mirás es una volatilidad permanente de baja y suba de impuestos. Es decir, yo te bajo el impuesto 3 años y después te lo voy a subir. Cuando vos contratás a una persona, vos estás contratando algo que es un capital fijo. Cuidado con esto, no es una cosa que vos contratás a alguien y podés mañana tomar la decisión de, bueno, me lo saco de encima. Eso no ocurre, eso no ocurre. Primero porque vos invertís en la persona, invertís en términos de capital, lo esperás, lo formás, y después porque tenés todos los costos de despido, que son importantes. Entonces, para hacer una reforma, en cualquier sentido, tributaria, laboral o lo que sea, hacé las cosas que la gente te vaya a creer, que vos podés sostener en el tiempo y que eso, digamos, en ese caso es posible que tengas una respuesta de parte del mercado. Yo creo que, digamos, algunas reformas de los 90 quedaron, otras reformas no. Claramente la reforma del sistema de riesgos del trabajo fue una reforma que empezó bien, terminó mal y ahora entra con parches, naturalmente que es mucho mejor que lo que había antes de eso. Yo no sé si vos recordás lo que era el sistema de riesgos laborales en la Argentina antes del 95. Simplemente las empresas no tenían forma de asegurar riesgos. Para darte un ejemplo de cosas que anduvieron bien al principio, mal después y ahora tenés que emparchar para poder corregir los desvíos. Y hay otras cosas que no funcionaron. Bueno, baja de impuestos no te generó empleo. ¿Y qué querés? Yo no te creo que yo no puedo
asumir que vos vas a sostenerte, cuando en realidad lo que veo que sos un tipo que no tiene, digamos, la posibilidad de sostenerte en el tiempo. El tipo en este caso es el Estado. Es el Estado. Un país que tiene un déficit fiscal tan grande, obviamente tiene que ser muy cuidadoso con que cualquier promesa que hace, como para que los inversores le vayan a creer. Y por lo tanto, no cometer errores de, inclusive, de bajar impuestos, que a mí me parece fantástico, pero que después no te van a dar resultados en los hechos. Tenés que lograr que bajar esos impuestos que la gente crea que van a bajar permanentemente. Permanentemente. Bueno, eso es un problema. Lo mismo, reformas laborales, que por supuesto siempre tienen quienes se van a oponer a las reformas laborales, ¿no? O sea, siempre hay quienes se van a oponer a eso. Me surge una pregunta al escucharte respecto de un reclamo que está haciendo la industria y que el gobierno dice que lo va a llevar adelante por lo menos el año que viene, que es la reforma tributaria. Digo, ¿está el escenario, están las condiciones dadas para aplicar finalmente una reforma de esa magnitud? Mira, depende de lo que vos esperes. Si vos esperás una reforma tributaria que baje impuestos en forma generalizada, bueno, eso no es lo que está en discusión, te lo digo, no parece estar en discusión. Lo que está en discusión es una reforma tributaria que desde el punto de vista de la recaudación te deje igual. Se trata de cambiar impuestos que son malos por algunos otros que son un poquito mejores. La verdad, pensar en algún impuesto bueno a esta altura del partido es difícil, porque cuando vos tenés una presión tributaria, vamos a decir una cosa, 40 puntos del PBI, seguro que estás usando impuestos malos. Y es muy difícil que no hayas utilizado cualquier impuesto que se te vino a la mano para lograr esa presión tributaria. Lo que quiero decir es, están pensando en una reforma tributaria, seguramente se va a avanzar en eso, va a haber una propuesta del Ejecutivo, eso es lo que está comprometido, y seguramente van a hacer reformas que traten de mejorar el esquema, tratando de no tributar a aquellos que no utilizar esos impuestos que son los peores. Claramente el impuesto a las exportaciones era un mal impuesto, para dar un ejemplo. Bueno, tenés una lista de impuestos que son malos, ustedes cada uno puede hacer una lista de esos impuestos, pero bueno, tiene que haber la mirada de equilibrio general que dice, bueno, ok, bajo un poco este impuesto, pero voy a tener que subir este otro para compensar. O, alternativamente, pero ahí no me meto, es bajar un poco el gasto público para poder bajar estos impuestos que son tan malos. O sea, reforma tributaria seguramente va a haber, porque está comprometida. Es una reforma que puede llevar tiempo, básicamente, porque este es un país que ha decidido gastar mucha plata. O sea, tenés un nivel de gasto público enorme y ese gasto público hay que financiarlo. Si no lo financias con impuestos, lo vas a terminar financiando con deuda, y eso no es bueno en general, por muchas razones. La última y creo yo la más difícil, bueno, que se viene entonces. Ok, la semana que viene no, bueno, este es un año que hay mucha ansiedad por razones obvias, por razones políticas. Digamos, va a ser un año que a diferencia de lo que se esperaba, no va a tener un rebote así de la actividad económica espectacular. Todo parece indicar que rebote hay, pero va a ser un rebote bastante débil, por lo menos durante el primer semestre. El primer trimestre se ha mostrado débil, lo que sí vemos es un rebote, pero lo que probablemente vamos a tener un segundo trimestre mejor y un segundo semestre algo mejor. Pero bueno, el rebote de actividad económica, ojalá lleguemos al 3% que muchos esperábamos el año pasado. Mi impresión es que estamos por debajo de esa recuperación que antes esperábamos, ¿no? Por lo menos recuperar lo que se perdió el año anterior, ¿no? Recuperar una buena parte de lo que se perdió, bajar un poco la inflación, pero es un año complicado, sin duda. Bueno, Juan Luis, súper gracias por venir esta mañana. Walter, A vos. también gracias a vos por estar, y ustedes gracias por estar allí, escuchando cosas que a lo mejor, bueno, no sé si son las más agradables para esta hora de la mañana, pero por lo menos son cosas sensatas y honestas, como siempre decimos en este programa, opiniones honestas para que ustedes después, ya en el contraste con la realidad, sepan bien qué conclusión sacar. Gracias por estar, será si Dios quiere hasta la semana que viene.